Hoy os voy a enseñar cómo sembrar capuchina, una flor comestible súper fácil de cultivar en vuestro huerto urbano y muy fácil de desarrollar. Os lo cuento en Agricultura Urbana. Bueno, pues para sembrar la capuchina vais a ver que es una forma súper sencilla, solo tenéis que tener en cuenta un par de cosas. Por una parte, yo recomiendo claramente que cultivéis la capuchina en una maceta o en un huerto de estos urbanos elevados, pero que sea como individualizado, ¿sabéis? Que no esté directamente sembrado en el huerto, que podéis hacerlo, pero el problema que tiene la capuchina y que vais a ver es que es una planta pues rastrera, que crece muchísimo, o sea, que crece de una manera explosiva, sobre todo una vez que ya empieza a desarrollar las hojas, crece mucho y puedes descontrolarse un poco y ser demasiado invasiva. Entonces, por eso yo creo que es mejor tenerla en una maceta y de esta manera podéis controlarla. Lo bueno es que al ser rastrera podéis, una de dos, o dejarla en una zona como tapizando un poco un espacio, o si queréis incluso, que hay mucha gente que pues esto lo desconoce, no que lo desconozca, sino que no lo utiliza, es pues utilizar una de estas macetas colgantes para tenerla pues en alto y que vaya cayendo como si fuera una planta enredadera. Eso es la primera cosa que tenéis que tener en cuenta. Y la otra, a la hora de la siembra, os lo voy a explicar después, es no pasaros con el riego una vez que germina la planta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es la siembra. Para la siembra necesitamos lo primero de todo, un recipiente, que puede ser, en este caso, bueno, es una bandejita, pero podría ser una maceta, podría ser una maceta pequeña, podría ser una maceta grande, da exactamente igual. Lo importante es la profundidad a la que sembréis las semillas, que lo vais a ver ahora, que como veis, pues no va a ser más allá de 1 centímetro de profundidad, para que se desarrollen correctamente y salgan todas las plantas de cada una de las semillas. Luego necesitáis pues otra bandeja, o si no es otra bandeja, pues algún tipo de plato o algo con lo que poder cubrir y poner un poquito de peso sobre la bandeja en la que hayáis cultivado o sembrado vuestra capuchina. Y después sustrato, que en mi caso, para germinarlas, para germinar la capuchina, yo utilizo fibra de coco. Vosotros podéis tener, si utilizáis una maceta más grande, un sustrato universal donde crezcan y luego taparlo con sustrato universal, no hay ningún problema. Pero si no, la fibra de coco específicamente va muy bien y funciona perfecta, porque además retiene mucho la humedad, que para la germinación de la capuchina es bastante necesaria. Entonces os cuento. Bueno, lo primero que hacemos es echamos una capa fina de sustrato, o sea, lo suficiente como para cubrir la base en este caso de la bandeja, más o menos como 1 centímetro. Si tenéis una maceta, puede estar llena la maceta, no hay problema. Luego lo importante es la profundidad de siembra de la semilla. Después, cogemos nuestras semillas y las sembramos por encima. No hace falta que echéis mucha densidad, porque al final es una planta que ramifica muchísimo. Entonces, una vez que empiece a germinar una semilla, las demás van a ir ramificando poco a poco y van a ir creciendo pues como de manera muy a lo loco, ¿no? Y después lo único que hacemos es cogemos otro puñado de sustrato y tapamos las semillas, lo justo para que no se vean. Así. Y ahora, mucho cuidado, que si no esto se me va a descontrolar, regamos. Que queden bien humedecidas las semillas. Hombre, si tenéis una regadera o un pulverizador, mucho mejor, porque va a ser más fácil regarlo todo. Cubrimos si se nos suelta alguna. Ahora sí. Y aquí la fibra de coco, como absorbe muy bien, al final va a quedar todo húmedo. Vale. Y una vez que tenemos esto regado, lo que hacemos es colocamos otra bandeja vacía que no tenga agujeros, no como la otra, encima. Así. Esto. Debería quedar algo así. Simplemente así. Y con esto lo que vamos a hacer va a ser dejarlo en un lugar pues a temperatura ambiente, que tenga pues eso, como dentro de casa puede ser, sin ningún tipo de problema. Y aproximadamente en unos 5 o 6 días probablemente, igual un poco más, vais a empezar a ver que empiezan a germinar las semillas de la capuchina. En el momento en que estén empezando a germinar, lo que tenéis que hacer es ponerlas a la luz, que le dé la luz, que sea no luz constante, no luz muy potente, pero sí que tenga bastante cantidad de luz. Y ir controlando el riego, aunque sí que es verdad que es una planta que controla bastante, o sea que la falta de riego la controla bastante, ir controlando que el sustrato esté bastante húmedo. Es importante que en el momento en que empiezan a germinar las semillas no os paséis echando agua regando, vaya.
porque en ese caso lo que puede pasar es que las semillas se pudran y no lleguen a desarrollarse correctamente lo que viene siendo la planta de capuchino. Bueno, y así es como sembramos la capuchina. Como veis, nada, no tiene casi ningún paso, es una planta de las más sencillas de sembrar. Lo único que hay que tener en cuenta, lo que os comenté, de no regarla en exceso una vez empieza a desarrollarse, pero por lo demás no vais a tener ningún tipo de problema. Y ya vais a ver como una vez que empieza a germinar y empiezan a aparecer los brotes de la capuchina, la planta se desarrolla de manera súper explosiva y la podéis colocar, pues eso, colgada o de manera rastrera o como veáis. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.